Se dice que ninguna otra ciudad del mundo puede equipararse a Roma por sus riquezas artísticas, históricas y arquitectónicas. Roma parece tenerlo todo, desde catedrales que inspiran asombro hasta las ruinas espectrales de un imperio perdido. Por todas partes hay estatuas, fuentes y monumentos, al igual que cafés de moda y tiendas exclusivas dedicadas a la ropa más fina y elegante. En Roma abundan los recuerdos históricos de césares, papas y revolucionarios. Al mismo tiempo, la ciudad se deja arrastrar por la fuerza irresistible del intercambio comercial. Aquí la gente pareciera saber vivir. Por eso llegan turistas provenientes de todo el mundo, ansiosos de probar la buena vida que Roma promete dejarles gozar. Sin embargo, es digno de notar que en lo pasado, esta ciudad se veía impulsada por otro tipo de comercio, muy diferente del actual. En esos tiempos, multitud de peregrinos recorrían las calles buscando alguna reliquia sagrada. Esa compulsión llegó a convertirse en una prolongada y tétrica danza con la muerte. Hoy veremos si Roma puede librarnos de la muerte y su guadaña implacable. Siglos más tarde, los recuerdos de la Virgen María todavía tienen buena venta en las calles cercanas al Vaticano. Hay estampas y efigies de todos tamaños y aspectos, al igual que rosarios y velas. Muchos creen que estos objetos les ayudan a elevar sus oraciones al cielo. Pero lo que hay en venta hoy en Roma no es más que unas gotas comparado con el caudal inmenso que inundaba esa ciudad siglos atrás. Era un negocio de tales proporciones que aún hoy es difícil imaginar. Veamos, por ejemplo, en el año 1300, el Papa Bonifacio VIII declaró ese año como el Año Santo, y a los peregrinos que hiciesen una peregrinación por 12 meses les sería otorgado un perdón especial sobre sus pecados. Como resultado, día y noche estas calles se mantenían repletas de gente. En las iglesias los peregrinos formaban largas filas para honrar alguna reliquia famosa. Contemplaban con reverencia un pañuelo que, según decían, Santa Verónica había usado para limpiar el sudor de la frente de Cristo en camino al Calvario. Los visitantes tiraban monedas en el altar de una iglesia llamada San Pablo Extramuros. Los sacerdotes usaban grandes rastrillos para recoger los donativos. Los peregrinos compraban también reliquias, amuletos, recuerdos, velas y efigies de santos. La presión de las multitudes que procuraban comprar esos objetos era tal que a veces algunos de ellos morían aplastados. Pero todo esto generaba inmensas ganancias para la iglesia. Millones de personas de todos los rincones de Europa invadían la ciudad y el torrente de sus donaciones colmaba los cofres de sus iglesias y comercios. ¿Qué energía mantenía todo este comercio en movimiento? Era algo llamado penitencia. En la Edad Media, la penitencia se convirtió en una lúgubre e interminable danza con la muerte. Y para comprender cómo las cosas llegaron a tal extremo, comencemos con una idea bíblica, la idea del arrepentimiento. Escuchemos las palabras de San Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, y nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí, el Nuevo Testamento explica que el arrepentimiento es un paso que conduce a la salvación. Una persona se siente triste por sus pecados, por su separación de Dios. Luego se arrepiente, resuelve dejar su egoísmo y volverse a Dios. Acepta entonces la salvación gratuita que Dios ofrece a todo pecador arrepentido. Junto con el arrepentimiento está la idea de hacer restitución, de tratar en lo posible de reparar los daños y pérdidas que hayamos causado. Y cuando un deshonesto recolector de impuestos llamado Zaqueo cenó con Cristo, se sintió inspirado a hacer esta promesa registrada en San Lucas, capítulo 19, versículo 8. Si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, es bueno tratar de ayudar a alguien que hemos hecho daño, haciendo restitución, aliviando en algo el dolor que hayamos causado. El arrepentimiento y la restitución son principios establecidos en el Nuevo Testamento. Pero en la Edad Media, la Iglesia transformó estos conceptos en algo muy diferente que conocemos como penitencia. Básicamente, hacer penitencia es tratar de pagar a Dios por nuestros pecados, es decir, borrar nuestras transgresiones por nuestros propios medios usando nuestros propios recursos. Y para mucha gente, este intento fue un desastre. La restitución a nuestros semejantes es una buena idea. La restitución a Dios es muy mala idea. Este es uno de los lugares donde a través de los siglos muchos han hecho penitencia. Este edificio, que data del siglo XVI, encierra la escalera sagrada. Según la tradición, estos son los escalones que Cristo ascendió en el palacio que Pilato ocupaba en Jerusalén. Se decía que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, los había hecho traer hasta acá. Y con el paso de los siglos, los 28 escalones originales han sido desgastados por las rodillas de millones de peregrinos. Ahora están cubiertos con madera. Los peregrinos subían de rodillas una y otra vez para pagar por alguna maldad que hubieran cometido. Se han inventado muchos términos religiosos para designar esta práctica, pero a fin de cuentas, la verdad es lo que hemos dicho. Los penitentes procuraban mejorar sus probabilidades de salvación. En esa época, las probabilidades no parecían ser muy favorables al pecador. Según el historiador Paul Johnson, la mayoría de los predicadores de la segunda mitad de la época medieval calculaban que los salvados eran 1 por 1000 a 1 por cada 10.000. En consecuencia, la gente intentaba cosas sumamente difíciles con tal de pertenecer a ese grupo tan especial. Después de todo, estaban tratando de compensar a un Dios cuya justicia era infinita. Algunos se sometían a ayunos interminables, otros se iban a largos peregrinajes. A un pecador se le dijo que debía hacer un peregrinaje encadenado hasta que las cadenas se gastaron al punto de caerse solas. Sabes, los principios del Nuevo Testamento podrían haber protegido de esos abusos a los creyentes. Escuchemos lo que San Pablo nos dice acerca de lo que podemos traer a Dios como restitución. Lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y dice así: Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la salvación es un regalo. No la obtenemos directamente o indirectamente a cambio de algo que nosotros hayamos realizado o logrado. La recibimos únicamente por fe. Y cuando venimos a Dios arrepentidos, hay una sola cosa que podemos ofrecerle, y esa es nuestra fe. Confiamos en Él y Él borra nuestros pecados. Eso sí es lo único que importa. Pero esta magnífica verdad del Nuevo Testamento se veía constantemente pisoteada por el comercio religioso de esta ciudad. La gente quería algo tangible, algo que pudieran sujetar con su mano, alguna muestra de su perdón, como ser cierto número de visitas a diversos santuarios famosos, o cierta cantidad de plegarias recitadas para gloria de la Virgen. Y la Iglesia acomodaba esas preferencias. Por supuesto, había cínicos que tomaban todas las cosas a juego, pensando que podrían aplacar la ira de Dios con una cuantiosa ofrenda. Algunos llegaban al punto de pagar a otros para que cumplieran las penitencias que les correspondía hacer. Pero mientras mayor fuera la sinceridad de un creyente, más se esforzaba por cumplir con esas obligaciones casi sobrehumanas, esos largos ayunos y peregrinajes. Además, los creyentes se veían corroídos por una grave duda. ¿Qué sucedería en caso de que una persona muriera antes de haber podido completar su penitencia? Para subsanar esta dificultad, poco a poco la Iglesia fue adoptando la idea del purgatorio. Así uno podría seguir pagando por antiguos pecados después de haber muerto. Todavía habría una posibilidad de entrar al cielo gracias a nuestras obras. Los penitentes que subían la escalera santa sobre sus rodillas
Creían que por cada escalón que subieran, se les descontarían 9 años de purgatorio. Sentían, por lo tanto, que estaban acortando sus obligaciones aplicables a la otra vida. Así fue como todas estas penitencias se convirtieron en una lóbrega danza con la muerte. Los creyentes procuraban asegurarse de que podrían burlar los intentos de la muerte, de apresarlos por toda la eternidad. Intentaban agotar el derecho del sepulcro a retener sus almas pecaminosas. Esperaban pacificar las demandas del purgatorio. Pero aquí en las montañas del noroeste de Italia, un grupo de individuos no participaba en esa danza con la muerte. No se habían dejado atrapar en ese abrazo agotador. Habían descubierto un mejor escape de la mortalidad humana. Y cosa extraña, lo estaban proclamando en el corazón mismo de la Edad Media. Eran los valdenses, un grupo de creyentes que habían adoptado la idea, entonces novedosa, de que había que basar toda creencia solamente en lo que decía la Biblia y nada más. Pensaban que podían leer lo que Cristo enseñó y lo que los apóstoles escribieron y vivir conforme a la voluntad divina. Y esta fue su conclusión. Dice una antigua enseñanza valdense: por cuanto en ningún pasaje de la ley se hace mención alguna de un lugar llamado purgatorio, ni los apóstoles han dejado ninguna instrucción expresa acerca de eso, no hay ninguna obligación de creer. Los valdenses llegaron a llamar al purgatorio un invento del anticristo. Uno de sus proverbios dice así: en el más allá hay solo 2 destinos, el paraíso y el infierno. Eso es lo que creían ya en 1274, cuando el purgatorio pasó a ser una doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana en el Segundo Concilio de Lyons. En los escritos valdenses no faltan las referencias al arrepentimiento. Ellos proclamaban que la nueva vida en Cristo comienza con el arrepentimiento. Todos deben arrepentirse antes que les sobrevenga la muerte. No hay tiempo que perder. Dios espera al pecador, pero si se prolonga el tiempo de su paciencia, es solo durante nuestro peregrinaje terrenal, aquí abajo. Esto es lo que estos creyentes escribieron tocante a su fe, y podían decirlo con plena confianza, aún en medio de las tinieblas medievales, porque tenían un cuadro muy claro de quién era Jesús. A diferencia de la mayoría de los demás, se encontraban con Él directamente en las palabras de los evangelios. Sabían lo que el Salvador había dicho, conocían sus promesas y la esperanza que ofrecía. Y una de las razones por las cuales la idea del purgatorio halló cabida entre las enseñanzas de la Iglesia de Roma es que la idea de un alma inmortal que después de la muerte quedaba flotando por ahí desencarnada ya se había arraigado. Las ideas griegas acerca de un alma eterna, indestructible, ya habían tenido influencia en la Iglesia. Habían moldeado su percepción del infierno y de la naturaleza de los seres humanos. Y en esto también las claras enseñanzas del Nuevo Testamento apuntan en otra dirección. Jesús, por ejemplo, se refería con insistencia a la muerte como un sueño, un estado de inconsciencia. Se hacía eco de las ideas que expresa el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que nos dice: los muertos nada saben. O también Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Aquí no cabe ninguna imagen de almas que procuran purificarse después de la muerte. El apóstol Pedro dijo claramente que Dios es el único que tiene inmortalidad. Pablo escribió una resurrección de los muertos y describió que sucedería solamente en ocasión de la segunda venida de Cristo. Cuando exploramos el Nuevo Testamento, tomándolo como una unidad, esto es lo que encontramos. Se refiere en diversas formas al alma humana. El alma se entristece, se llena de angustia, es capaz de amar, se puede salvar, perder o destruir. Pero lo más digno de notar es que ni una sola vez describe el alma como algo inmortal, ni siquiera una vez. Lo mismo puede decirse de la palabra espíritu. La Biblia menciona un espíritu de sabiduría, un espíritu de mansedumbre, reconoce a los espíritus inmundos, al espíritu fervoroso y al espíritu renovado.
pero se muestra completamente ajena a cualquier espíritu humano eterno. La palabra divina se refiere con elocuencia al único Dios que es inmortal. No se cansa de mencionar el pacto eterno, el reino eterno, el evangelio eterno. Además, exalta el eterno poder y los propósitos igualmente eternos de Dios. De sí misma dice que permanece para siempre. Habla de un trono establecido para siempre y afirma que la gloria divina es eterna. ¿No es por eso, por cierto, notable que ninguna de estas palabras se aplique al alma humana? Preguntemos entonces, ¿qué esperanza animaba a este pueblo que preservó su fe entre estas montañas y cuyos familiares eran consignados al descanso a la sombra de estos árboles frondosos? Bien, los valdenses vieron que una cosa brillaba con gran claridad en el Nuevo Testamento, a saber, la esperanza de vida eterna en Jesucristo. Es innegable que la Biblia nos presenta una esperanza muy clara de inmortalidad, de vivir para siempre. Pero esa esperanza siempre se halla conectada a la persona de Jesucristo. Se habla de la vida eterna como un regalo de Jesús. Y Pablo deja en claro, al decir a los romanos en el capítulo 6, versículo 23, lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que como seres humanos no tenemos vida eterna nosotros mismos, pues se trata de un don de Dios. ¿Y cómo la recibimos? Conectándonos con Cristo por la fe. Escuchemos esta promesa del mismo Jesús, que se halla registrada en San Juan capítulo 3, versículo 36. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. ¿Cuál es entonces la clave para hallar la inmortalidad y derrotar al tétrico segador? Simplemente hacer la conexión correcta, creer en Jesús. No necesitamos danzar con la muerte en el purgatorio, solo necesitamos abrazar a Jesucristo en el presente. En vano buscaremos un alma inmortal en nuestro interior. Nuestra búsqueda debe conducirnos hacia afuera y remontarnos hacia Cristo. En esto debe consistir nuestra esperanza. Y el apóstol Juan quería que este punto quedara tan claro como el cristal. Y escribió en su epístola, en 1 San Juan capítulo 5, 11, lo siguiente: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en Jesús. Nuestra identidad eterna depende de que nos conectemos con Él. Nuestra alma debe hallar un hogar en Él. Así es como descubrimos quiénes somos. Bien, los valdenses se aferraban de la esperanza que brota del Nuevo Testamento. Por eso no necesitaban depender de las baratijas religiosas, ni necesitaban repetir una plegaria 50 o 100 veces, solo por si acaso. Los valdenses, de hecho, rechazaron el sistema completo del purgatorio y las penitencias. Rechazaron las limosnas por las almas del purgatorio, las misas, oraciones, donativos y absoluciones por los muertos. A la luz del maravilloso don de la vida eterna en Cristo, nada de lo anterior tenía sentido. ¿Cómo reaccionó la iglesia romana? Por supuesto, la iglesia tenía gran interés en mantener el flujo de peregrinos a sitios como este, San Juan de Letrán. Esta imponente estructura es una de las 4 basílicas patriarcales. Las 15 estatuas colosales de la fachada representan a Cristo, Juan el Bautista, Juan el Evangelista y los 12 apóstoles. Las puertas de bronce que forman el portal central fueron traídas hasta acá desde el edificio de la curia en el foro. En un pilar interior, el fragmento de un fresco muestra al Papa Bonifacio VIII en el acto de proclamar el primer año santo que hemos mencionado. El altar papal al centro de la iglesia incluye una mesa de madera que, según la tradición, San Pedro habría usado en una celebración de la Cena del Señor. Pero durante siglos, lo que más peregrinos atrajo y todavía atrae es un par de calaveras fijas a sendos bustos de plata en el altar. El Papa Urbano las trajo como reliquias el año 1367. Se asevera que son las cabezas de Pedro y Pablo. Millares de personas querían acercarse a los restos de esos famosos apóstoles para honrarlos.
pero sobre todo anhelaban obtener el crédito espiritual que pudiera crear un peregrinaje a este sitio. Querían librarse del purgatorio por el tiempo que se les concediera. Los jerarcas de la iglesia no vieron con buenos ojos a los valdenses cuando estos comenzaron a proclamar que el purgatorio era una tradición eclesiástica sin base bíblica. De esta interminable danza con la muerte, la iglesia obtenía sumas espectaculares de dinero. Sin duda, muchos sacerdotes habrán creído sinceramente que estaban ayudando a gente a confiar en su salvación. Pero era difícil evitar verse corrompidos por el torrente de donaciones que fluían sin cesar. Y uno de los que se corrompieron con todo ese comercio religioso fue el Papa Inocencio VIII. Bajo su reinado, el sistema de indulgencia se convirtió en un impuesto que la Iglesia cobraba por el pecado. Cualquier crimen podía ser expiado si el precio era conveniente. En vez de combatir la extensa corrupción clerical, Inocencio VIII dirigió su indignación contra los valdenses, esos porfiados herejes que insistían en resistir la presión a participar en la danza sin fin con la muerte. Por fin proclamó una cruzada contra ellos. En 1487 llegó aquí a la ciudad de Turín una bula papal dirigida al representante de la Santa Sede, un hombre llamado Cataño. El Papa Inocencio VIII declaró que los valdenses, si bien se ocultaban tras una falsa apariencia de santidad, se habían hundido en el abismo del error. Nada quedaba por hacer sino destruir esa secta maldita. El Papa le ordenaba a Cataño aplastarlos como áspides venenosas. Prometía que todos los que participaran en la cruzada obtendrían una indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos sus pecados. Por fortuna, el duque de Saboya, que gobernaba en Turín, se negó a cooperar con Cataño. Los valdenses eran buenos súbditos y él no estaba dispuesto a declararles la guerra. Y a Cataño no le quedó más remedio que perseguir a los valdenses que todavía quedaban en las montañas al oeste de aquí. Los soldados comenzaron entonces a incursionar en busca de víctimas. Una vez más, esos sinceros creyentes se vieron obligados a internarse aún más en las montañas. Tuvieron que abandonar sus hogares y sus posesiones. Tuvieron que huir con sus niños. Algunos fueron apresados y cruelmente asesinados. Y a pesar de todo, no abandonaron su fe. Rehusaron desprenderse de la esperanza que veían brillar con tanta claridad en el Nuevo Testamento. No consentirían en unirse a las multitudes que llenaban una iglesia para sentirse cerca de las calaveras de Pedro y Pablo y lograr que se acortara su estancia en el purgatorio. En cambio, escuchaban lo que Pedro y Pablo dijeron mientras estaban vivos. Podemos captar su sincera convicción en un llamado realizado por cierta delegación de valdenses. Estas son las palabras que dijeron a su principal perseguidor, que se acercaba a su aldea. Somos obedientes y fieles súbditos del rey y fieles cristianos, declararon. Nuestros pastores están listos para probar, basados en la autoridad de los testamentos Nuevo y Antiguo, que nuestra forma de comprender la fe cristiana es correcta. En Dios colocamos nuestra esperanza. Los valdenses mantuvieron esta esperanza aún mientras adoraban en esta iglesia de la cueva, escondida en el Valle del Piemonte. A menudo tuvieron que venir hasta este lugar a adorar a Dios en secreto, en tinieblas, abrazando a sus pequeños, atentos al rumor de los soldados que se acercaban. Y a pesar de todo, siguieron compartiendo su esperanza y no dejaron de elevar sus alabanzas a Dios. En una cueva similar a esta, la cueva de la capilla de Dauphin, un numeroso grupo se había refugiado. La entrada se hallaba muy alto en un acantilado y parecía inalcanzable para los soldados. Los valdenses habían almacenado alimentos y otras provisiones, pero de algún modo, eventualmente los soldados lograron alcanzar la entrada. Sin embargo, a pesar de estar bien armados, no quisieron seguir a su presa al interior de la cueva. Lo que hicieron fue encender una gran fogata a la entrada. El humo se introdujo
y sofocó a 3,000 hombres, mujeres y niños. Sus vidas se apagaron por un tiempo. Sus himnos han dejado de ascender. Esos creyentes perecieron en forma trágica, pero no habían pasado sus vidas en una tétrica danza con la muerte. Habían sido capturados por una esperanza viva, la esperanza de vida eterna en Cristo. Esa esperanza transformó a esos campesinos y obreros comunes en gente extraordinaria y de extraordinario valor. Les permitió montar una valiente resistencia en estos montes, una resistencia que haría brillar su luz por varios siglos antes de la Reforma. Pregunto, ¿tenemos esa clase de esperanza en nuestro corazón hoy? ¿O estamos tratando de aventajar al implacable segador usando nuestros propios métodos? ¿Estamos tratando de negociar con Dios? O peor aún, ¿estamos jugando con Dios, esperando ganarle la partida? Hoy te invito a aceptar con sencillez la promesa de vida eterna en tu único Salvador, Jesucristo. Te ruego que pongas tu esperanza en la inmortalidad que traerá a todos los creyentes en su segunda venida, y te insto a poner con firmeza tu confianza en aquel que conquistó la muerte en nombre de cada uno de nosotros. Realmente no hay otro camino. Permite que Jesús ponga hoy en tu corazón su esperanza de vida eterna. ¿No quieres hacerlo ahora mismo mientras oramos? Querido Padre nuestro, somos débiles y pecaminosos. Somos mortales. No hay manera alguna en que podamos burlar a la muerte. No tenemos ninguna forma de compensarte por nuestros errores. Por eso aceptamos con sencillez el perdón que nos ofreces con tanto amor. Acéptanos como creyentes arrepentidos y guárdanos seguros en tus brazos todo el camino hasta que envías a tu Hijo en gloria. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fe a toda prueba, la serie que relata hechos históricos sobre la persecución y la victoria de los primeros cristianos, ya está disponible en escritoestá.org. Fe a toda prueba, la serie que desafiará tu fe. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy desde la Iglesia de la Cueva en el norte de Italia. En los valles y montañas del Piamonte llegó el momento de despedirnos. Recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.